Nos encontramos en una nueva etapa del proyecto de investigación. En este caso nos vamos a encargar del marco teórico. El marco teórico constituye el soporte teórico que servirá de base para delimitar, sustentar y construir la investigación. Entonces, dice que el marco teórico va a ser el encargado de marcar los límites de la investigación, ¿sí? Es quien nos va a dar una estructura dentro de la cual vamos a llevar a cabo la investigación. ¿Cómo va a hacer esto? A través de un soporte teórico, ¿sí? Un grupo de teorías. Para obtener las teorías y conceptos que van a conformar el marco teórico, es necesario una revisión bibliográfica. Definir las fuentes que se van a utilizar para llevar a cabo la investigación. La revisión bibliográfica sirve para obtener, consultar y recopilar la información necesaria para nuestra investigación. ¿Qué significa esto? Que voy a tener que seleccionar qué fuente voy a utilizar, ¿sí? Fuente, estamos hablando de los textos que van a ser fundamentales para resolver mi investigación. Dice que esto nos va a permitir, por supuesto, principalmente a obtener la información que necesitamos. En ella vamos a realizar consultas y vamos a recopilar la información necesaria para nuestra investigación. O sea, vamos a ir extrayendo aquella información que consideramos que es fundamental para resolver, para llevar adelante mi investigación. El recorte bibliográfico también nos va a permitir conocer el estado del problema, recopilación de antecedentes de investigaciones previas. ¿Qué significa esto? Que para realizar una investigación o para empezar una investigación, antes debemos conocer o averiguar qué es lo que se sabe hasta el momento de ese problema que nos interesa investigar, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a saber a través de este recorte bibliográfico que hicimos, ¿sí? Esas fuentes nos van a permitir ver qué es lo que se sabe hasta el momento, qué hicieron estos investigadores, qué descubrieron, en qué estado se encuentra ese problema, qué fue lo último que se descubrió, pero no vamos a intentar averiguar eso en todas las fuentes que se nos ocurra, sino que vamos a hacerlo a través de este recorte bibliográfico. Después dice delimitar temporal y espacial. Ubicación en un tiempo y espacio. Supongamos que nuestro tema de investigación sea las causas de los problemas alimenticios en Tucumán, ¿sí? Yo digo, me interesa averiguar las causas de los problemas alimenticios en Tucumán. Bien, ahí ya tengo un espacio, ¿sí? Mi tema, mi problema está ubicado en un espacio, ¿sí? Pero ¿cuándo? ¿Sí? Porque no puedo decir, me interesa estudiar los problemas alimenticios en Tucumán, porque es muy amplio en cuanto a tiempo. Entonces, podemos decir, mi tema o mi investigación se va a basar en averiguar cuáles son las causas de los problemas alimenticios en Tucumán en la década del 70. Entonces, nuestro recorte bibliográfico va a estar ubicado en ese lugar, ¿sí? En ese espacio y en ese tiempo. La revisión bibliográfica va a permitir al investigador exponer cómo piensa responder a la pregunta de investigación. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que va a hacer el investigador o qué vamos a hacer para responder esa pregunta? Podemos hacer entrevistas, podemos hacer cuestionarios sobre este recorte bibliográfico, podemos, no sé, analizar un video, un documental, perdón,
etcétera, etcétera, ¿sí? Después dice, ¿cuál es y cómo entiende el problema? O sea, acá hay que definir ese problema. Si nosotros dijimos, me interesa averiguar o investigar cuáles son las causas de los problemas alimenticios en Tucumán, entonces acá hay que definir qué entiendo por problema, qué entiendo por alimenticio, etcétera, ¿sí? Entonces eso hay que definir. ¿Cómo lo vamos a definir? Vamos a recurrir a citas textuales cortas y largas, porque hay que definir eso. Buscamos qué es un problema, buscamos alimenticio, puede haber diferentes tipos de problemas, entonces vamos a tener que definir, caracterizar y buscar tipos de este problema de investigación que me compete. Después dice, ¿cómo entiende la realidad en el que el problema está incluido? En esa realidad algo estaba pasando, ¿sí? En ese momento, en ese lugar. Entonces es importante también explicitar eso, que el investigador, a través de la lectura de estos materiales, también va a poder exponer esto, cómo era esa realidad y cómo lo interpreta el propio investigador. Justifica el recorte que ha realizado. Va a justificar el recorte que ha realizado de las fuentes, porque consideramos que esas fuentes son fundamentales para resolver nuestra investigación, y también esta justificación desde este lado. ¿Por qué me interesa llevar a cabo esa investigación en ese lugar y en ese tiempo? Después dice, explicita el paradigma modelo de investigación. ¿Qué significa esto? Que estas fuentes, este recorte bibliográfico, también me va a permitir que adquiera, tome términos, vocabularios propios de estos autores, de esta fuente, para llevar adelante mi investigación, ¿sí? Entonces yo ya voy exponiendo mi modelo de investigación. Mi modelo de investigación va a seguir la línea de esas fuentes, ¿sí? Van a ser como mi guía también en mi propio modelo de investigación, ¿sí? Esta información, esta fuente, este recorte bibliográfico, tienen diferentes niveles, ¿sí? En este caso hay 3 niveles. Vamos a ver 3 niveles. Niveles de información. Nivel primario. Son las que aportan datos de primera mano. Son textos que contienen resultados, libros, testimonios de expertos, antologías, etc. ¿Qué significa esto? Que esa información, no hay intermediario para que nos llegue esa información, ¿sí? Puede ser una entrevista, supongamos, de los propios investigadores. Entonces no hubo intermediario. Un texto fue fuente de primera mano. Después dice, nivel secundario, son resúmenes, compilaciones o listados de referencia de la información primaria. Este tipo de fuente comenta ya sea libros, documentos oficiales, artículos, etc. Los niveles secundarios de información podríamos decir que existen gracias al nivel primario, ¿sí? Porque va a hacer referencia a eso, van a hacer resumen, van a hacer referencia a la información del nivel primario. Después tenemos el nivel terciario que dice, son documentos en los que se puede encontrar referencias de diversas maneras de otros documentos, por ejemplo, a través de un título. Esto va a ser una referencia sutil de la información primaria, ¿sí? Del nivel primario. No es como en el nivel secundario que decimos hay resúmenes, recopilaciones de información. En este caso va a ser una referencia sutil. Puede ser a través de un título, de un artículo, puede ser de un título de una revista, etc. Entonces, podríamos decir que la función del marco teórico sería orientar la investigación, guiar al investigador para que no se desvíe de su
tema-problema, conducir a establecer posibles hipótesis para dar respuesta al problema de investigación. Entonces, ¿qué significa esto de orientar a la investigación? Que vamos a estar dentro de una estructura. Entonces, no nos podemos equivocar. Dentro de una estructura que nos van a marcar estas fuentes. Guiar al investigador para que no se desvíe de su tema-problema. Esto también lo vamos a lograr en base a las fuentes. Conducir a establecer posibles hipótesis para dar respuesta al problema de investigación. A través de esta lectura, de estas fuentes, el investigador o los investigadores van a ir intentando plantearse posibles respuestas para esa pregunta que fue el motivo de la investigación. Porque para iniciar una investigación sabemos que tiene que haber una pregunta, la cual nos interese buscarle una solución. Bueno, esto fue todo en relación al marco teórico.